primero que nada, buenas noches. Si alcanzan a ver bien las diapositivas, lo que pasa es que de este lado yo veo todo en una pantalla chiquita, entonces no sé si ustedes la están visualizando de forma amplia o la están visualizando de forma, pequeña como su servidora. En un ratito más intento, bueno, se supone que se está cargando el, este, las diapositivas, entonces no sé, desconozco lo que esté sucediendo, pero bueno, vamos a iniciar con composición corporal, ¿ok? Entonces, realmente a lo que quiero llegar específicamente con composición corporal es enfocada a la enfermedad y enfocada a las diferentes etapas de la vida. Ustedes en ciertos momentos o en ciertos procesos, si lo más mal recuerdo, ya deben de conocer lo que es la composición corporal y ya saben hacer un abordaje en cuanto a composición corporal. Es decir, por ejemplo, la composición corporal aquí nos dice que se refiere a cómo se proporcionan las diversas sustancias en el cuerpo. Eso nosotros lo sabemos o lo conocemos de forma general. Sin embargo, ustedes ya saben, supongamos, medir la proporción del cuerpo. ¿Cómo la sé medir o cómo específicamente comprendo esta situación? Específicamente se evalúa bajo 3 aspectos, ¿no? O 4 aspectos. Nosotros normalmente solemos tomar a veces 4, a veces 3, dependiendo. Pero si visualizamos el aspecto general, nuestro cuerpo está compuesto por agua, por proteína y por grasa y por minerales. Si ustedes compran una báscula específica, a veces ya trae 8 componentes, a veces trae más componentes, y eso específicamente nos va a dar un porcentaje o bien kilogramos o bien metros específicamente de lo que estemos abordando y de la composición corporal. Pero, sin embargo, muchas ocasiones nosotros lo que tenemos que hacer en estos casos es utilizar lo que es la antropometría para conocer la composición corporal del cuerpo. Entonces es ahí donde entran específicamente la toma de pliegues cutáneos, la toma de circunferencias o diámetros, ajá, y peso y talla, obviamente, densidad ósea, son temas específicos que tienen que ver con antropometría y que si ustedes lo toman en cuenta, se debe de fundamentar bien. Perdón por detenerme, pero me doy cuenta que se perdió la imagen. ¿Con ustedes también? Ah, ok. Mientras que vean la imagen y si me escuchan, sin problema. Cuando me dejen de escuchar o cuando simplemente ustedes vean que no avanzo o que no avanza la diapositiva, me lo vas a hacer saber, por favor, ¿ok? Entonces les decía, la composición corporal se va a referir a cómo se proporcionan las diferentes sustancias del cuerpo. Ustedes ya actualmente saben, por ejemplo, hacer toma de pliegues cutáneos, se supone que ya también deben de hacer toma de circunferencias, por ejemplo, mínimo cintura, cadera, perímetro de brazo, ajá, braquial normalmente conocida, a veces se toma perímetro braquial relajado y contraído, a veces se toma perímetro de pantorrilla, ajá, esto dependerá de qué es lo que quiero hacer con mi sujeto o qué es lo que yo pretendo realizar con esta toma, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la parte de abajo, yo les estoy mencionando que para sacar la composición corporal, nosotros como nutriólogos requerimos de pliegues cutáneos, circunferencias, diámetros y obviamente el peso y la talla no debe de hacer falta. Ajá. Abordando un poquito más lo que es la enfermedad y lo que es ejercicio, vamos a tomar en cuenta diferentes apartados. Y estos apartados tienen mucho que ver con las actividades que yo he dejado y que a lo mejor este tema lo quise dejar un poquito al final porque hasta apenas nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen las etapas de la vida, la indicación del ejercicio físico y la composición corporal. En algún momento yo les decía, es que no es específicamente el hecho de que todo paciente pueda hacer ejercicio. Todo paciente lo puede hacer, sí,
pero no con los mismos aspectos a considerar. Ajá, todo paciente puede realizar ejercicio físico, sí, pero no toda persona tiene la misma, o más bien los aspectos que normalmente se evalúan en el ejercicio físico, no. ¿Cuáles son los aspectos? Nada más deben de tener muy latente esto: frecuencia, tipo, tiempo, intensidad. ¿Ok? Entonces estos aspectos en toda persona van a cambiar y obviamente la composición física también tiene mucho que ver con esta forma de implementar tanto la alimentación como de implementar la parte del ejercicio físico como lo que yo pretendo como nutriólogo recomendar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vamos a pasar esta pregunta y yo se las hago en el ámbito igual nutricional. Si no pierdo peso con un plan de alimentación, ¿es significativo para decir que en el organismo no sucede nada? Díganme ustedes. Normalmente voy con un nutriólogo. Todos nosotros acudimos, por ejemplo, con un nutriólogo y ese nutriólogo nos dice: ok, paciente masculino, resulta que tiene obesidad grado 1. No nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a obesidad grado 1. Primer plan de alimentación. Le doy el primer plan de alimentación y en ese primer plan de alimentación lo cito a un mes. En ese mes no hubo reducción de peso. Ojo, el peso que yo visualicé en mi báscula es el mismo cuando llegó conmigo. Esto es, esto significa que hubo cambios o que no hubo cambios. ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? ¿Y quién me dice por qué? Hay que plantearnos mucho esa pregunta. Si no pierdo peso en un plan de alimentación, ¿es significativo para decir que en el organismo no sucede nada? ¿En mi organismo no va a suceder nada? Me dice Cecilia: no, yo creo que el organismo empieza a adecuarse al cambio. No pudieron cambiar sus indicaciones bioquímicas. Ajá, puede ser. ¿Qué más puede suceder? Ajá, ahí están las respuestas. Las principales respuestas las tienen ya. Una, me dice Cecilia, ajá, que ella cree que el organismo empieza a adecuarse al cambio. Uno. Obviamente, si llega el paciente con ustedes, lo primero que está haciendo es un cambio o una modificación del consumo de alimentos que normalmente tenía el paciente, por lo que ahora ustedes le están dando. Dos, ajá, a lo mejor físicamente no cambia nada. Si yo solamente tomo en cuenta peso y talla, puede ser que siga igual, que se mantenga igual, pero como dice María, ajá, de Rosario, me dice, pueden cambiar indicadores bioquímicos. Exactamente. Por ejemplo, un paciente pudo haber llegado conmigo con colesterol, ¿no? De 300 y resulta que disminuyó a 240. No hubo reducción, pero sí hubo cambio específico dentro del cuerpo, hablando específicamente de laboratorios. Eva me dice, no, porque pudo haber cambios en porcentaje de grasa y músculo. Exactamente. Pregunta, igual para ustedes. Si el músculo se empieza a desarrollar en nuestro organismo, ¿pesa más o pesa menos el cuerpo? Natalia me dice también, está realizando adaptación, perfecto. Me dice María de Rosario que no hayamos hecho un ajuste calórico, pero esté comiendo mejor. Puede ser del ajuste, pero ahí nada más recuerden, María de Rosario, por ejemplo, que si hacemos un ajuste es con una finalidad, ¿no? El hecho de que usted ya haga un ajuste específicamente en el plan, sea con la misma cantidad de calorías o bien cambios específicos, porque si bien lo hemos visto, que por ejemplo un sujeto puede consumir 2000 kilocalorías, pero lo comía de puro, por ejemplo, cereales o bien de carbohidratos simples, ¿no? Hidratos de carbono simples los consumía,
pero el hecho de que yo ya hice ese cambio de hidratos de carbono a aumentarle verduras, ponerle, por ejemplo, fruta, a equilibrar, ¿no? A tomar en cuenta las características de una alimentación correcta, ya tiene que ver específicamente con un cambio. Entonces, tiene razón ahí. Nada más hay que tener cuidado con esta parte, ¿ok? Del ajuste calórico, la forma en cómo lo estamos manejando. Ajá, me dice Alberto, al desarrollarse el músculo se pesa o se pasa más. Exactamente, entonces a veces cuando desarrollamos músculo, el músculo tiende a pesar más. Entonces, puede ser que en el cuerpo, en el organismo, la composición corporal no sea la misma con la que llegó el paciente. Es decir, primera consulta llega con el peso, llega con la talla, segunda consulta llega con el mismo peso y con la misma talla, pero ¿qué pasó en su organismo? Están existiendo específicamente cambios significativos. Y suele mucho pasar también en ocasiones, no sé si ustedes lo lleguen a notar o no lo han notado. Hay personas, porque me ha tocado visualizarlas o verlas, que llegan mismo peso, misma talla, pero reducción de circunferencia de cintura, reducción de circunferencia de cadera. No sé si a ustedes les ha pasado o ha sucedido, y si no les ha sucedido, en algún momento les va a suceder. Ajá, entonces hubo reducción. No significa que perdió peso, pero sí significa que hubo cambios en la composición corporal. Muchas personas a veces tienden a dejar el plan de alimentación porque a veces como nutriólogos no tendemos a explicarle al sujeto este panorama, no tendemos a explicarle que el peso y la talla no son todo, ¿no? Que el peso relativamente es un apartado que llegamos a tomar nosotros para valorar a lo mejor el índice de masa corporal, pero que no lo es todo en su cuerpo, porque su cuerpo tiene muchas cosas por evaluar, ¿ok? Me dice Cecilia, si mi paciente en el primer plan de 1800 calorías, por ejemplo, baja 4 kilos y después 3 semanas más no baja peso ni medidas, paciente con sobrepeso debe de hacer otra restricción calórica. Más bien, Cecilia, más que la restricción calórica, se hace recordatorio 24 horas, obviamente vamos con historia clínica y hacemos composición corporal. A mí me interesa más saber cómo está en porcentaje de masa grasa y porcentaje de masa muscular que conocer en este caso estos parámetros, ¿no? En saber, por ejemplo, yo sé que tengo cintura, yo sé que tengo cadera y a lo mejor sí, probablemente no hay reducción, pero probablemente exista algún parámetro significativo en el caso de porcentaje de masa muscular o porcentaje de masa grasa, ¿no? Porcentaje de agua. A veces, y usted lo puede notar y esto lo podemos decir de forma concreta y correcta a la hora en que nosotros mismos nos evaluamos. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo, ustedes quiero suponer que todos llegan a tener una báscula en su casa. Pésense, imagínense, pésense en la mañana. Ustedes ya saben la forma correcta de tomar peso. Entonces, yo recomiendo que se pesen, ¿no? Se pesan en la mañana. Sin haber desayunado, ya saben, habiendo más bien ir al baño antes de pesarse, si es que en ese momento se tiene la necesidad. Ajá. Obviamente sin aretes, sin nada que pese, con un short, con un top, en caso de mujeres, pésense. Y después van a hacer ese mismo peso a las 8 de la noche. Ajá. ¿Qué va a suceder? Va a cambiar obviamente todo. A eso es a lo que llamamos composición corporal, porque durante todo el día mi paciente ya tuvo ciertos movimientos en el metabolismo, ya consumió alimentos, ya llevó esto a cabo, ya llevó a cabo el ejercicio. Otro ejemplo que les puedo dar, y si vamos muy enfocados al ejercicio, y si ustedes están acostumbrados a hacerlo, porque me he encontrado con actividades en donde me dicen, yo sí soy sedentario, ¿no? O otras que, no, yo sí soy activo. Perfecto, está bien.
Y los invito a hacer ese ejercicio. Pésense antes de hacer ejercicio y pésense después de hacer ejercicio y vean lo que sucede en su cuerpo. Entonces ahí es donde vamos a comenzar a comprender que el peso no lo es todo, que la composición corporal es lo que realmente me va a indicar cómo está el paciente, ¿ok? Entonces ahí, Cecilia, en cuanto a esto que me dice, yo recomendaría hacer más bien composición corporal, tomar pliegues cutáneos específicos para obtener porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa muscular y a través de eso poder indicar o poder visualizar qué es lo que ahora tengo que hacer con mi sujeto. ¿Será adecuado hacer una restricción o será adecuado aumentar la cantidad de calorías por las necesidades energéticas que requiere su cuerpo en cuanto a la transformación de masa muscular y masa grasa que está teniendo obviamente el cuerpo, ¿no? Me dice Luis Miguel. Buenas noches, Luis Miguel. Me dice Natalia, el peso es demasiado variable. De hecho, en mujeres cuando está cerca la menstruación pesamos más porque retenemos líquidos. Así es, Natalia. Y es por eso que no siempre nos debemos de quedar con ese panorama de que eh, el, el peso lo es todo. La composición corporal es lo que realmente nos va a dar un panorama amplio y estrecho de la forma en cómo vamos a evaluar a un sujeto. Y ahorita vamos a ver un poquito eso de menstruación. ¿Ok? Me dice Cecilia, este paciente que comento tiene endometriosis y si mejoró la inflamación en mucho y sus episodios de dolor abdominal cólicos está mucho mejor. Siempre con la alimentación van a mejorar los síntomas. Ajá. Pero ahí, por ejemplo, Cecilia, depende, no sé la verdad en qué estado nutricional se encuentra el paciente. Está en normopeso, está en sobrepeso, está en obesidad y también depende mucho, aquí me está diciendo que en sobrepeso, ya lo leí. Entonces, obviamente hay que nada más visualizar la restricción calórica que está haciendo contra lo que está consumiendo, contra la composición corporal. Definitivamente hay mejorías, ajá, pero me dice aquí que bajó 4 kilogramos y después de 3 semanas no baja peso ni medidas. Ajá, puede que ser que no esté bajando pesos ni medidas, pero pregunta para usted, ¿está haciendo ejercicio físico? ¿Antes lo hacía? ¿Antes no lo hacía? ¿Actualmente lo está haciendo? ¿Qué está sucediendo con la composición corporal una vez que usted indicó el ejercicio físico? Si antes era sedentaria, ahora, vea, entonces ahí me dice Cecilia, antes no hacía, ahora ya inició. Entonces, el hecho de que ya esté haciendo ejercicio físico y el hecho de que no haya bajado kilogramos tiene una relación significativa con lo que está haciendo su cuerpo en su interior. Ajá, porque recuerde que al hacer ejercicio hay un mayor gasto energético. Entonces, el paciente tenemos que evaluar estos 4 estadios, ¿ok? Ahí nada más yo recomiendo visualizar esta parte de composición corporal, Cecilia, ¿ok? Voy a seguir porque si no me voy a tardar más. Entonces, en algún momento yo les llegué a decir, hay ejercicio físico, ejercicio anaeróbico o bien conocido también como específico de resistencia, ¿no? Recordar nada más que el ejercicio aeróbico va a elevar la frecuencia cardíaca, va a promover la pérdida de peso corporal específicamente, pero también la pérdida de grasa. Y entonces es ahí donde también respondo un poco a su pregunta, Cecilia. Si usted mandó a su paciente, por ejemplo, a su sujeto, lo mandó a caminar, a correr o a trotar, no significa que solamente va a haber pérdida de peso corporal. Puede existir pérdida de grasa y puede existir aumento de masa muscular. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que está pasando con este sujeto. A diferencia que el ejercicio de resistencia va a aumentar la masa grasa. Entonces, en este caso, tengo que preguntarme cómo está el cuerpo de mi sujeto y cómo voy a indicar el ejercicio o qué es lo que voy a hacer con este paciente a la hora que indico el ejercicio. ¿Ok? Muchas ocasiones, por ejemplo, nos enfocamos en que todos los pacientes pueden hacer el mismo ejercicio. Ya se los dije, todos pueden hacer ejercicio, pero no el mismo. Entonces, valorar la situación que estamos presentando. Y nos vamos a este apartado que en algún momento también les dejé la tarea, pero que ahorita lo vamos a englobar en una parte más específica y más sencilla. Cuando yo les dije, dame las recomendaciones específicas de ejercicio en niño. ¿Ok? Algunos lo colocaron, pero algunos otros no, y debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Se toma en cuenta evaluación del estado de nutrición y obviamente la historia clínica completa.
Ajá, sin embargo, cada etapa de la vida tiene ciertos momentos o ciertas cosas por tomar, hablando en cuanto a composición corporal. Por ejemplo, la composición corporal de un niño, si yo me voy a talla y peso, ok, está perfecto, no estoy diciendo que está mal. ¿Alguien me puede decir cómo yo determino el estado nutricional de un niño solamente tomando en cuenta peso y talla? ¿Cómo yo le digo a un niño, tiene usted desnutrición, tiene usted sobrepeso, tiene usted normopeso, tiene usted obesidad grado 1? ¿Cómo lo determino? En un niño, ¿eh? Ok, ajá, ahí estamos. Exactamente, alzo la mano, puede mencionarme sin ningún problema. La escucho. Yadira, Yadira va a hablar. Ok, bueno, mientras que me mencionas y sí, vamos a seguir viendo esto. Entonces, es en cuanto a percentiles. Me voy poco rápido porque ya se nos fue el tiempo y me falta un poquito, ¿sale? Entonces, sí, tablas percentilares o bien curvas de crecimiento respecto a la OMS. Perfecto. Ya me dijeron que el niño tiene obesidad. Ajá. O ya, ok, ya dirá, es que sale y entra. Em, Me dicen que es en cuanto a composición, perdón, en cuanto a tablas de crecimiento o bien. Ok. Yadira, ¿me escucha? Es que tengo un problema no sé si ustedes me escuchan a mí, o sea, yo sí la escucho, pero no puedo, como no estoy desde la computadora, no puedo escribir. Ok, sí, yo Pero sí le decía escucho. yo que por medio de los percentiles. Ok, está bien. Sí, es a través de los percentiles o bien a través de tablas de crecimiento de la CDC o de la OMS. Está bien la respuesta. ¿Sale? Entonces nada más tener cuidado en eso. Perfecto. Ya dije que mi paciente tiene sobrepeso, ya dije que mi paciente tiene obesidad. ¿Son los únicos parámetros que debo de tomar en cuenta o también tengo que evaluar masa magra y masa muscular? ¿Y cómo lo evalúo? ¿Por qué creen que a un niño cuando nace o muchas ocasiones después de que nace le toman circunferencia de brazo? ¿Servirá de algo es la circunferencia de brazo? ¿Qué me indica la circunferencia de brazo? Ok, Yadira. Es para, es para saber si no tiene desnutrición el niño y está dentro de las tablas, ya que tienen una calificación de AFGAR, en donde está indicada me parece que es estoy segura que es del 5 al 10, es como toman la calificación para ver en qué estado se encuentra el niño. Ok, perfecto. El estado APGAR nada más hay que recordar que tiene más relación con medicina, ¿ok? Está bien la parte que me dice de la circunferencia. La circunferencia de perímetro braquial se relaciona más al estado de nutrición, como lo están mencionando aquí, pero se relaciona y se evalúa también a través de percentiles. Es una tabla percentilar en donde dice que si es menor de 5, representa esto, y si es mayor de 5, representa esto, ¿ok? Entonces, está bien, ¿ok? Nos mide de alguna forma el estado nutricional del sujeto. Entonces, es así como nos damos cuenta que no solamente el peso y la talla tiene relación con el niño, sino que tenemos otros parámetros que tomar, pero aparte de ello nos encontramos con esta otra parte, el crecimiento. ¿Tiene algo que ver el crecimiento durante la niñez? Y pregunta también para todos ustedes. Cuando ahí de una vez hago la pregunta y después me responden. Cuando ya determiné el estado nutricional de un niño, ¿cómo determino la cantidad de calorías para brindarle a ese niño? Ok, Yadira. Los voy leyendo, Por, acá también. por medio de las actividades que realiza el niño, ya que muchas veces, aunque son niños que hacen mucho deporte,
al no llevar un control alimenticio, muchas veces padecen de obesidad. Ok, perfecto. Es una. ¿Qué más? La otra, pues lo mismo, ¿no? Pero digamos, lado contrario. Igual hacer mucho ejercicio, no hay la nutrición. En este caso, para complementar, en el caso de cuando, bueno, como dijo usted, que hacen ejercicio, a veces no tienen ese complemento y existe un desequilibrio. Entonces es cuando bien empiezan a padecer anemias, porque es lo más probable que lleguen a tener los niños. Ok, perfecto. Ya tenemos de alguna forma esta parte del crecimiento, pero se escucha muy bonito, ajá, pero la forma en cómo usted va a evaluar el crecimiento en el niño para poder determinar la cantidad de calorías que voy a indicar a ese sujeto. Es decir, yo ya pesé, yo ya medí, yo ya le dije al papá y al niño que el niño definitivamente tiene sobrepeso o que el niño tiene desnutrición. Ahora, como nutriólogo me corresponde brindar un plan de alimentación acorde a las necesidades. Ojo, en un adulto mayor se toman o vienen las fórmulas que normalmente conocemos, se toma en cuenta actividad física, efecto termogénico de los alimentos, se toma en cuenta la edad, se toma en cuenta la fórmula en específico, la talla y obviamente el peso. En un niño, ¿cómo lo hago? Natalia me dice, oh, hay una fórmula específica, la OMS, así es. Perfecto, su recordatorio de 24 horas, ¿qué más? ¿Le suena algo el factor de crecimiento? ¿Tendrá algo que ver el factor de crecimiento? Y si no, tienen tarea porque ahí hay algo que se llama factor de crecimiento en niños. ¿Qué pasa con el factor de crecimiento, Natalia? ¿Para qué me sirve el factor de crecimiento? ¿Me sirve de algo en nutrición o solamente se escucha padre? ¿O cómo lo aplico? En un niño se coloca ETA y se coloca actividad física, se coloca factor de crecimiento. ¿Qué hago? Ahí está. Se usa para determinar las calorías que necesita el niño para su desarrollo. Perfecto. Pero entonces, ¿coloco también ETA y coloco factor de crecimiento? Cecilia, los genes tienen más que ver con el estado de, pues, la familia, ¿no? Entonces, en este caso, el factor de crecimiento no. Ahí tienen tarea, busquen qué es factor de crecimiento en los niños y van a comprender más la forma específica en cómo estoy hablando, ¿ok? No me quiero detener tanto porque les digo, me faltan todavía bastantes, bueno, un poquito de diapositivas. Entonces, factor de crecimiento. Exactamente, Natalia, ahí estás. Factor de crecimiento sin ETA, ya que también se refiere a un requerimiento metabólico. Así es. Entonces se sustituye el ETA por el factor de crecimiento porque en niños no podemos dejar el ETA. Tenemos que hacer movimientos a menos que estemos utilizando una fórmula específica en donde no me pida utilizar cierta actividad. Pasa lo mismo ahorita en enfermedades, en patologías, porque en patologías ya concomitantes que son muy fuertes, y muchas personas no me lo mencionaron. Se deberá utilizar, por ejemplo, factor de estrés o se deberá de utilizar ETA o se le deberá de utilizar actividad física. ¿Qué es el factor de estrés? Tienen ya mucha tarea, ¿eh? Factor de estrés, factor de crecimiento. Ok, Yadira, dígame. ¿Se puede adquirir por los hábitos también? Mm, hablando de qué, Del qué factor de aparte. crecimiento para que pueda tener un desarrollo adecuado el niño, tenemos que Sí, tener este tipo de hábitos alimenticios, ¿no? Como dice, pues desde la niñez, enseñarlos a comer de una manera adecuada para que su ok. desarrollo sea completo. El Aunque, factor, bueno, ajá. sí, sí, dígame.
una compañera decía que es que le digo que no logro ver yo los comentarios porque estoy desde mi celular, pero Ok, decía que contaban mucho, digamos, los genes. En este caso, por ejemplo, eso se hereda de, digamos, la tercera generación, ¿no? Digamos, de los abuelos, pero a así es. veces no es así, o sea, a veces no pasa así. Por ejemplo, en este caso, no sé, mi mamá era una persona de 1,45, chiquitita, y mi hija mide 1,70. Entonces, a Así veces la es. manera de la alimentación sí va a cambiar eso, porque, por Ujú. ejemplo, en los tiempos de mi mamá eran unas personas que, pues, de rancho, que comían lo que había y a la mano, y actualmente, pues, a lo mejor ya uno les enseña a comer de diferente manera. Ok. No Voy a, sé, ex- es lo que yo voy a pienso. Ok, voy a explicar esta parte. Factor de crecimiento tiene más relación a la forma en cómo evaluamos el estado de nutrición. Cuando hablamos de factores genéticos, es cuando hablamos de lo que nos estaba comentando en este momento Yadira. Ajá. Cuando hablamos de factor genético, es específicamente papás, abuelos o bien generaciones que nos puedan estar heredando genéticamente digamos, ya sea peso, talla, no sé. Ajá. Pero cuando hablamos de factor de crecimiento, estamos hablando específicamente de la forma en cómo ingresa también parte de lo que es el estado de nutrición al organismo. Factor de crecimiento es como lo dijo aquí una de sus compañeras, tiene que ver específicamente con fórmulas antropométricas o bien fórmulas para determinar el gasto energético total relacionadas al estado de nutrición. Yo nada más les dejo de tarea investigar un poquito sobre qué es el factor de crecimiento y cómo se puede ingresar a una fórmula para determinar el gasto energético total de un niño. Ajá, porque eso es importante para que ustedes sepan cómo aplicarlo. Nada más no hay que confundir estos dos términos, ¿ok? Natalia me dice, factor de estrés se usa en pacientes con enfermedad, con heridas o quemaduras. Así es. Entonces, el factor de estrés, si se da cuenta, cuando hacemos, si hablamos genéticamente perdón, si hablamos del estado nutricional específicamente y la composición corporal, ajá, y nos dice Natalia que el factor de estrés tiene que ver con un estado en la enfermedad, definitivamente la actividad física que vamos a tomar en cuenta tendría que aunarse a un estado específico en el que se encuentre el sujeto. Es decir, no puedo recomendar un 20% de actividad física a un paciente encamado y a un paciente que está específicamente sin poderse mover o sin poderse levantar. Entonces, es a donde yo quiero llegar. La composición corporal depende de cada individuo y no se vale que solamente nos quedemos con esa parte de índice de masa corporal y de peso y talla. Ok, voy a seguir y ahorita disolvemos más dudas. Me dice Eva, el factor de estrés es solo en pacientes hospitalizados. Definitivamente, Eva, pero estamos hablando de estado de nutrición y enfermedades. Entonces, imagínense a un paciente que está encamado y que obviamente ahorita vamos a llegar a ese apartado, pero que tengo que yo darle calorías y que aparte tengo que visualizar su peso y su talla me dicen que está bien. Imagínense ese cambio, ¿no? Tan fuerte. Llega el paciente, pero el paciente jamás le apliqué recordatorio de 24 horas, jamás supe cómo está, nada más me interesó que llegó e ingresó. Resulta que el paciente en 15 días había perdido 20, no sé, 15 kilos. Ajá en las últimas 2 semanas, pero jamás pregunté. Y llega en mi estadio, llega a hospitalización, pero llegó en hospitalización con resulta que nada más ni nada menos con peso normal. Ajá. Tomo en cuenta su composición corporal, sí o no, porque su peso y su talla me dicen que está bien, pero perdió en los últimos 15 días 15 kilos. ¿Será más peso y talla o será mejor evaluar el estado de nutrición? Porque lo más seguro es que haya perdido masa muscular y haya ganado masa grasa. Y la reducción que tuvo obviamente tiene que ver con depresión, ¿ok? Seguir un poquito. Entonces, en el niño nada más hay que tomar en cuenta el crecimiento y el factor de estrés. Es a lo que voy, ¿ok? Y obviamente lo que tratamos de hacer en este caso es potenciar el crecimiento y maduración de órganos y tejidos, los cartílagos de crecimiento, fortalecimiento del hueso y rendimiento psicomotor. Ajá.
niño, como alguien ahorita lo mencionó, con anemia, ajá, y simplemente yo quiero o trato de darle de comer y aparte lo mando a hacer ejercicio físico, ¿creen que lo va a hacer? Porque resulta que yo como nutrióloga llego al lugar donde yo doy sesiones. Entonces, llega con anemia, pero mi fórmula dice que a fuerzas lleva actividad física. Lo mando a hacer actividad física o evalúo la composición corporal del niño y visualizo qué es lo que puedo enviar a hacer. ¿Ok? A eso voy. Primero hay que estabilizar su estado nutricional. Definitivamente. Entonces, la composición corporal es específicamente a lo que quiero llegar. En el adolescente, por ejemplo, es donde llegamos a un apartado que me decía su compañero su compañera en la parte de arriba. Evaluamos peso, evaluamos talla, evaluamos masa grasa y evaluamos masa grasa, pero vienen cambios hormonales específicos en el adolescente o bien en la adolescencia. ¿Cómo qué? Como la menstruación. Como que en esta etapa normalmente las mujeres tienden a desarrollar mayor cantidad de masa grasa que los hombres. Normalmente en esta etapa, obviamente, comienza a haber cambios específicos en el cuerpo. Entonces, díganme, y específicamente así, los glúteos, por ejemplo, ¿son grasa, son músculo o qué son? Si hablamos de composición corporal, ¿no? Muchas ocasiones, por ejemplo, no alcanzamos a comprender este apartado de visualizar o de comprender cómo está compuesto nuestro organismo, ¿ok? Entonces, imagínense un adolescente que va a hacer ejercicio del diario y que, hombre, ajá, y que se dedica prácticamente a hacer ejercicio toda la semana. Obviamente, tengo que visualizar qué es lo que me dice la información bibliográficamente a qué es lo que yo encuentro en su composición corporal. ¿Por qué? Porque normalmente y muchas ocasiones nos solemos encontrar con que resulta que los glúteos, por ejemplo, me dicen, es que es grasa, grasa acumulada. Ajá, pero si el paciente está desarrollando a través del ejercicio que el glúteo esté firme y demás, ¿es grasa? Entonces, es ahí en donde nos tenemos que preguntar cuál es el papel de nosotros como nutriólogos. Exacto, definitivamente no. Entonces, ¿cómo lo estoy trabajando y qué es lo que estoy abordando? Mucha bibliografía sí la van a encontrar. Ajá. Resulta que el glúteo es grasa, ok. Ajá. Los senos, por ejemplo, suelen también decir es grasa, perfecto. Y normalmente hay mucha, por ejemplo, en el caso de los senos, sí, se tiende a decir que es grasa y obviamente hay que visualizar específicamente el grado de composición corporal de la persona para poder ir trabajando a través de ella, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, por eso tenemos que ver también los cambios hormonales, que era lo que decía la compañera arriba. ¿Qué pasa en un periodo de menstruación con una mujer? Y muchas lo hemos sentido y a lo mejor las personas que ya tienen la oportunidad de convivir con mujeres, que es la mayoría, se dan cuenta, ¿no? Hasta simplemente es o dejan de comer en periodos de menstruación, ajá, o les da más hambre, o tienen más antojos, o tienen mareos, o hay sintomatología infinita de lo que pasa. Entonces, díganme ustedes, ¿es recomendable, por ejemplo, hacer una evaluación nutricional cuando un paciente tiene, está en periodo menstrual? No, ¿por qué no? Ok, ya diga, la escucho y los leo. Bueno, se supone que no porque hay elevación en las mujeres, hay elevación de estrógenos. Las Así hormonas se es. alteran y puede también que haya cambios, en este caso, del hierro, por la Ajá, pérdida de sangre que tenemos, ¿no? ok, sí, eso es importante. Eh, ¿Y hay algo bueno, más? le puedo hacer nada más. Bueno, es que me quedó una duda en la Ujú, tarea, perdón que lo haga ahorita, pero si no después se me pasa. Respecto sí. al caso clínico de obesidad, Ujú, yo le puse a la persona que tenía que comer leguminosas, usted me indica que no. ujú. Entonces, bueno, yo lo puse por la cuestión de la fibra, pero me queda esa duda, ya nada más, perdón.
Hay que buscar artículos relacionados con taninos y ver qué son los taninos y dónde se encuentran. ¿Sale? Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces es lo que voy y me decía Luis Miguel, ¿por qué está alterado el organismo en general? Luis, perfecto, se podría programar antes y durante una evaluación. Lo más seguro es que un paciente no te quiera pagar una evaluación antes y después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo peso a esta persona en periodo de menstruación, ¿el peso va a ser real? No, y entonces es donde también recae la composición corporal, porque resulta que va a haber, hace un mes, resulta que mi paciente cuando llegó no estaba menstruando, pero fue ese día. La paciente normalmente jamás nos dijo que tenía que era irregular, sino que era irregular. Entonces la persona llega con nosotros la primera sesión, la pesamos y el peso es real, ¿no? Porque le preguntamos previamente si tenía periodo menstrual, nos dijo que no. Llega esta segunda sesión y jamás nos dijo que, obviamente, que era irregular y jamás tampoco nosotros se nos ocurrió preguntarla. Entonces la peso. Y entonces en lugar de haber bajado, subió de peso. ¿La composición corporal está alterada? Definitivamente. La composición corporal, me dice Cecilia, depende de qué lado lo veamos, ¿no? Así como yo se los pregunté, es no. La composición corporal no está alterada. La composición corporal está siguiendo el fruto de la adolescencia o el fruto de una mujer, digámoslo así, que por así decirlo es lo que una mujer hace cada mes, ¿no? Ajá, no hay reversión, no hay nada. Si hablamos específicamente de Cecilia, quizá lo vio desde la parte de composición corporal, viendo en ese momento el cambio del peso, ahí podemos estar diciendo sí, pero digamos, la composición corporal no se vio alterada en ese momento, sino tuvo su periodo menstrual y ese periodo menstrual fue lo que hizo que existiera una variación importante dentro de su estado de nutrición, que es a lo que podemos decir que entonces sí hubo una descompensación en ese momento, pero no fue provocada por mí, ni por el plan de alimentación que yo le di, ni por nada, digamos, externo, sino simplemente fue por su periodo menstrual que tuvo, ¿ok? Pero no pasa nada, la composición corporal va a pasar y va a seguir siendo la misma, ¿ok? La composición ahí no se va a alterar. ¿Por qué? Porque si yo le digo, usted cada vez que venga, me tiene, más bien tiene que venir cuando no exista periodo menstrual. ¿Por qué? Porque si usted viene con periodo menstrual, normalmente va a pesar más o va a haber algunos movimientos que van a haber alterado o alterada la forma en cómo yo estoy evaluando. ¿Ok? Entonces recomiendo venir cuando no exista periodo menstrual. Perfecto. Entonces, no sé si se alcanza a entender este programa que estamos viendo. En los niños, por ejemplo, si se dan cuenta, no hay procesos hormonales, pero en el caso de adolescentes sí, ¿ok? Y nos vamos, por ejemplo, en el adulto. Vamos también, tenemos peso, talla, masa magra y masa grasa. Y es aquí donde entran los hábitos ya mucho es que estoy trabajando, no puedo hacer ejercicio, ¿no? Es que estoy haciendo esto, no puedo hacer esto, no puedo levantarme, ¿ok? Y es donde se empiezan a originar las patologías predominantes o que vienen desde hace mucho tiempo atrás y que apenas las estoy desencadenando por hábitos que no habían estado o bien que yo no podía manipular o que no comprendía. Ok, entonces en el caso del adulto, por ejemplo, el peso y la talla, pues sí me dan un índice de masa corporal, pero también no puedo ser certera en únicamente utilizar eso, sino tengo que irme a masa magra y masa grasa, cantidad de agua que está consumiendo, el peso en sus huesos y las patologías predominantes que llegue a tener. Si un paciente adulto tiene una arritmia, lo mando a hacer ejercicio. Si un paciente que tiene diabetes mellitus, lo mando a hacer ejercicio. Si un paciente que tiene isquemia, lo mando a hacer ejercicio. Si una paciente que tiene un miembro amputado, lo puedo mandar a hacer ejercicio.
¿Qué fórmula ocupo para ese paciente, por ejemplo, que tiene un miembro superior o inferior amputado? ¿Ok? Si existe un paciente con insuficiencia renal, ¿lo puedo mandar a hacer ejercicio? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Mi paciente está con desnutrición o está con obesidad? Si mi paciente tiene insuficiencia renal, mi paciente tiene desnutrición y aunado a ello hay anemia, ¿lo puedo mandar a hacer ejercicio? Su peso está normal y vean lo que suceda. Su peso y su talla es normal. Es normopeso. Cuando llegó con ustedes es normopeso, pero tiene insuficiencia renal y aparte de que tiene insuficiencia renal, tiene anemia. Pero resulta que en el artículo que encontré que decía patologías y ejercicio, me decía que a todos los pacientes había que mandarlos a hacer ejercicio. ¿A este paciente se le puede mandar a hacer ejercicio? ¿O será correcto evaluar la composición corporal, ver cómo está, si desnutrido o bien si está nutrido? Porque bien, el peso me puede indicar que está bien, pero no sabemos realmente a composición corporal si hay pérdida de masa muscular por la enfermedad que padece y aparte de la enfermedad que padece por la anemia que tiene. ¿Ok? Entonces, ojo con esto del peso, no todo lo que marca el peso es real. ¿Estamos de acuerdo? Voy a seguir. En el caso de adulto mayor, por ejemplo, colocamos peso y talla y aquí les puse con asterisco. ¿Por qué? Normalmente ustedes han visualizado adultos mayores, ¿qué es lo que pasa con su talla? Llega con ustedes a consulta, ¿qué es lo que pasa con su talla? Sí, Yadira. Normalmente ya disminuyó su talla por lo mismo que empiezan a perder también músculo. En la parte donde decía del ejercicio, bueno, yo creo que ya es de manera personalizada, Ujú. porque, por ejemplo, en mi caso, como yo le indiqué en mi tarea, tengo un problema de columna y yo no puedo hacer ejercicio más que bicicleta y acaso aguanto 10 minutos porque siento que me parten la columna en mil pedazos, ¿no? O natación, pero solamente como de, este, pues sí, como de flexibilidad. Y en el caso de los adultos, porque normalmente todos empiezan a perder, se empieza a comprometer el músculo y los huesos, la masa ósea. Es por eso que ya vienen con reducción muchos, en su mayoría de peso, ¿no? Exactamente. Es algo que comúnmente nosotros conocemos como lordosis. Ajá, ya me dijo también Cecilia acá que lordosis y Luis Miguel me dice en su mayoría comienza a bajar. Ok, perfecto. Ok, ahorita respondemos lo demás que colocaron. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí, hay disminución de talla. Vamos primero a la primera pregunta que realicé. Disminución de talla o bien conocida como lordosis. Entonces, cuando hay lordosis, la columna se empieza a encorvar. En este caso, llegan con ustedes los pacientes. ¿Qué hacen? ¿Toman esa talla? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que tomar altura a través de tobillo, ¿qué? Rodilla. Entonces, ojo, la talla no lo es todo, por eso les estoy diciendo, hay que saber también fórmulas para poder obtener la talla de forma independiente a la que comúnmente conocemos, ¿ok? Entonces, la talla que normalmente tomamos a un adulto mayor no podemos decir que es real, sino que tenemos que obtenerla de tal forma que nos dé la real. Ajá. Entonces, buscar fórmulas ahí relacionadas a talla. ¿Qué pasa con el peso? El peso, como lo dijo también Yadira, tiende a bajar. ¿Por qué? Porque definitivamente hay algo que se conoce como sarcopenia, pérdida de masa muscular y aumento de masa grasa. En este caso, tiende a ver o tiene que ver con lo que es composición corporal. Su peso y su talla me pueden decir que está bien, pero en muchas ocasiones el paciente tiende a perder masa muscular. Y si yo no estoy haciendo una evaluación de la composición corporal y yo solamente estoy diciendo índice de masa corporal normal, ojo, tener mucho cuidado porque a este paciente en muchas ocasiones a veces hasta lo puedo descompensar.
¿sale? Porque no estoy evaluando su composición corporal, en este caso, masa grasa y masa muscular, aunado a que estos pacientes adultos mayores ya no quieren consumir carne, quieren consumir solamente verduras y la cantidad de alimentación disminuye gradualmente porque hay personas que ya no tienen dentadura. Entonces, aunque yo les recomiende, a veces el paciente ya no quiere consumir porque no lo puede consumir. Entonces, tener mucho cuidado con eso. En cuanto a lo que me comentaba Yadira del ejercicio y lo que me dice María también de si ha hecho natación o caminar, ya le dio la respuesta a Yadira, pero específicamente, definitivamente, cuando hay una enfermedad, el ejercicio debe de valorarse y pensarse. Por eso yo les hago hincapié en no olviden que se debe de colocar frecuencia, tipo, tiempo y duración. En muchas de sus actividades, por ejemplo, me colocaban también aeróbico. El paciente debe de hacer ejercicio aeróbico y de resistencia. Ok, perfecto. Si tú le colocas esa indicación a ese paciente, ¿lo entenderá? ¿O será mejor que coloques caminata, frecuencia, iniciar con calentamiento 10 minutos? Ya se los había dicho, 15 minutos más de caminata continua, a paso lento, a paso, no sé, ustedes sabrán, pero especificar, porque si ustedes colocan ejercicio aeróbico anaeróbico, el paciente no lo entiende. Recuerden que los términos los conocemos nosotros como nutriólogos, pero el sujeto entiende, debemos de tener terminología coloquial para ellos, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a adulto mayor. Y aquí nos habla, sí, en efectos de ejercicio, enlentece los procesos de envejecimiento, nos va a ayudar a modificar factores de riesgo relacionados a discapacidad, nos ayuda al balance de la marcha, el ejercicio, ajá, mejora el consumo de oxígeno y nos va a ayudar a mejorar también aspectos psicológicos, pero definitivamente tiene que ver con la evaluación de la composición corporal del paciente. En muchas ocasiones también llegan, imagínense, pacientes en silla de ruedas, adultos mayores. Y me he encontrado en verdad indicaciones que les ponen ahí y correr o hacer ejercicio físico diario, ¿no? De lunes a veces le ponen de lunes a viernes. Y el paciente tiene, bueno, o está en silla de ruedas y le pusieron caminar, o le pusieron correr, o le pusieron trotar. ¿Será correcto esto cuando el paciente tiene o está en una silla de ruedas o vive con una discapacidad? No es correcto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en la indicación que damos, porque no solamente es el hecho de que tenga que hacer, sino es el hecho de evaluar todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Usted debe de hacer ejercicio. ¿Cómo? A través de las manos, cómo hacer movimientos de cabeza, hacer movimientos de manos, de muñecas, de hombros, ajá, de prácticamente miembros superiores, ajá. Y obviamente seguir indicando su terapia física que normalmente estos pacientes siempre llegan a tener. Y en el caso del embarazo, vean cómo cambia también. Lleva el peso, lleva la talla y lleva algo importantísimo que a veces no tomamos en cuenta, el peso antes del embarazo y el índice de masa corporal pregestacional, porque si bien en el embarazo no podemos evaluar la composición corporal porque lleva ya un producto específicamente la mujer, sí podemos saber cómo se encontraba la paciente antes de entrar al embarazo. Y antes de entrar al embarazo nos podemos dar una idea de cómo la paciente va a llevar evolucionando su embarazo y cómo va a terminar el embarazo y cómo yo la puedo recuperar una vez que el paciente o que la paciente, perdón, dio a luz, como comúnmente se le llama, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, ya normalmente el periodo de lactancia no se aprovecha. Este periodo de lactancia debe de aprovecharse para nosotros como nutriólogos hacer que la mujer disminuya de peso y obviamente recupere su estado, digamos, nutricional en un grado normal, ¿no? Pero esto es cuando nosotros sabemos evaluar a la mujer, en este caso que estuvo o que está embarazada, pero que supimos valorar cómo estaba previamente
la paciente. Si la paciente antes del embarazo tuvo sobrepeso y resulta que yo estoy promoviendo ese sobrepeso por el embarazo, porque no me di cuenta que tenía ese sobrepeso y la cantidad de kilos que debe de subir durante los 9 meses de gestación no los tomé en cuenta, ajá, o bien no fui trimestralmente evaluando su peso, pues puedo hacer hasta que la paciente aumente más de peso y obviamente cuando termine el embarazo puedo causar algún riesgo específico. Entonces, tengo que ir también visualizando cómo estaba la paciente y cómo va a terminar y cómo probablemente yo la pueda ayudar para que disminuya de peso. ¿Ok? Entonces, simplemente a lo que voy con todo esto, no se vale nada más tomar en cuenta un solo parámetro, sino tenemos que abordar un sinfín de especificaciones en el cuerpo humano. Ahorita únicamente, si se dieron cuenta, tomé en cuenta, perdón por la repetición de la palabra, pero tomé en cuenta únicamente la valoración de la composición corporal con el ejercicio. Si adentramos a un poquito más específicamente a lo que hicimos en el caso clínico, entonces tendría que hacer un análisis completo, como se los mencionaba, composición corporal, más obviamente recordatorio de 24 horas, más bioquímica, más clínica, más todo lo que me está diciendo el paciente, más lo que probablemente yo llegue a visualizar en cuanto a en cuanto al paciente. Por ejemplo, algún día también se van a encontrar o se van a tener que enfrentar a pacientes vegetarianos, ¿no? O a pacientes que por ejemplo, religiones, que ciertas religiones no permiten el consumo de alimentos. ¿Cómo le tengo que hacer yo para cuadrar mi guía alimentaria? ¿Cómo le tengo que hacer yo para cuadrar mi distribución de macronutrientes? Porque no se vale solamente lo que yo pienso como nutriólogo, sino tengo que ponerme en el lugar del paciente y saber si realmente lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Creo que sí terminamos a tiempo. Entonces, a lo que voy es, en una patología, ya unamos a lo que es específicamente niño, adulto, adulto mayor y mujer embarazada. Ahora, enfoquémonos, aquí ya les puse gracias, pero a lo que voy al final es, enfoquémonos aunado a ello a una patología, porque el caso que hicimos, ahorita les cedo la palabra, permítame tantito, aunado a ellos, nos encontramos a diferentes patologías. Me visualicé mucho que en sus actividades solamente tomaron obesidad y diabetes mellitus, por ejemplo, hipertensión, que fue lo que ondeamos más. Sin embargo, ¿qué pasa con ese paciente con dislipidemia, ¿no? ¿Qué pasa con ese paciente que tiene insuficiencia renal? ¿Qué pasa con ese paciente que tiene una arritmia? ¿Qué pasa con ese paciente que tiene EPOC? ¿Qué pasa con ese paciente que tiene síndrome de intestino corto? Perdón, síndrome, ay, se me fue la palabra. Es intestino corto, es una patología, no es síndrome, es intestino corto, ajá. Y el otro es síndrome, ay, recuérdenme, porque se me fue ahorita la palabra. Conocida comúnmente como colitis, que ahí hubo una confusión. Colon, gastritis. Ahí está, síndrome de intestino irritable, conocido como colitis, ¿sale? ¿Qué pasa con un paciente que tiene diverticulitis? ¿Qué pasa con un paciente que tiene hígado graso? Que tiene, o sea, hay infinidad de patologías por abordar y por ondear, en donde, si se dan cuenta, este poquito curso no nos da tiempo para visualizar quizá todas esas patologías, pero que sí sería interesante el hecho de que pudiéramos definir qué es lo que se va a hacer con el ejercicio en cada una de las patologías, ¿no? Ahora sí, Yadira, la escucho. Yo, por ejemplo, decía para lo del Ajá. cáncer, pues en estas horas que tengo un familiar que está padeciendo de cáncer
de colon, pero ahorita ya hizo metástasis en pulmón y en estómago, ya lleva varias cirugías de estómago, perdón, de intestino, Ujú. pero ya no le pueden hacer una más porque realmente ya está corto y aparte ya trae colostomía. Entonces le dijeron que tiene que seguir pues sí, un régimen de dieta. Yo tengo entendido que para eso nada más son alimentos antiinflamatorios. Y de repente entonces me asalta esa duda que unos doctores le dicen, es que lleve una dieta controlada y otros le dicen, coma lo que quiera. Entonces, ahí cómo se ayuda a ese paciente, porque ese mismo paciente entonces entra en negación cuando uno quiere ayudarlo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, el médico le está diciendo que haga una cosa, otro médico que otra, y uno a lo mejor como nutriólogo quiere sugerirle los alimentos que son pues los que más le pueden ayudar, no va a tomar eso en cuenta porque el doctor le dijo que coma lo que ella quiera. ¿Ahí qué Ok. se puede hacer? Ahí es donde entramos con una, más bien nosotros como nutriólogos entramos en un estado también de, no dudas, porque sabemos lo que estamos haciendo, pero como usted lo menciona, ¿no? El paciente entra en un conflicto porque nadie le está explicando qué es lo que puede pasar en su patología. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que suele suceder o qué es lo que normalmente yo me he encontrado también en estas situaciones? Y visualizo lo siguiente. Muchas ocasiones cuando el cáncer, no estoy diciendo que sea su caso, ¿verdad? Pero cuando ven que ya el cáncer está muy avanzado, para un médico es muy fácil decirle coma lo que sea. Ajá. O cuando definitivamente ya no hay como, forma de reestructurar, no estoy hablando solo del cáncer, sino de cualquier patología, les dicen coma lo que quiera, pero no están tratando de fomentar una calidad de vida del paciente. El hecho de haberle dicho coma lo que quiera significa que, pues, prácticamente le están diciendo de alguna forma al paciente: "No sabemos cuánto tiempo va a durar". Pero por otro lado, se enfrentan a otro aspecto importante, porque nadie les explicó que un proceso de desnutrición probablemente sea lo que pueda llegar a llevar a la muerte al paciente. Y nadie le explicó a ese paciente que el proceso de desnutrición se lleva a cabo por no nutrirse bien. El médico únicamente se está basando en la idea de decir, coma lo que sea, pero no se está nutriendo el paciente. Entonces, es ahí donde nosotros como nutriólogos tenemos que entrar a hacer como el análisis y a ser muy contundentes con el paciente y a explicarle que el cáncer va a estar, pero que debe de tratar de llevar una calidad de vida mejor. ¿Y cómo va a llevar esa calidad de vida mejor? Pues no con la no desnutrición, ¿no? Porque ustedes saben que la primer causa de mortalidad en un hospital es la desnutrición. Entonces, normalmente un paciente cae así a gravedad por desnutrición, pero nadie le explicó eso. Entonces, en estos casos, normalmente yo lo que hago, Yadira, y esa es recomendación particular, yo hago mucho énfasis en platicar con el paciente y explicarle que el cáncer va a estar, pero que la calidad de vida que el paciente quiera llevar va a depender de él. El paciente va a saber si quiere seguir manteniendo una calidad de vida por un tanto tiempo mejor, o se va a ir perjudicando gradualmente de tal forma que, pues, el paciente va a terminar de una forma diferente, ¿no? ¿Okey? Ahí Cecilia me dice: "¿Psicología nutricional podría ayudar?". Probablemente podría ayudar psicología, pero aunado a ello, Cecilia, muchas ocasiones, es difícil el hecho de abordar a un médico, un psicólogo y un nutricional. Lo ideal un nutricionista. Lo ideal sería que fuéramos multidisciplinarios, pero, por ejemplo, yo sí soy de las personas que recomiendan mucho visitar al médico, pero también cuando veo a un médico que no está apoyando mi tratamiento nutricional, digo, se supone que debemos de ser multidisciplinarios, ¿no? Hay que fomentar la calidad de vida del paciente antes de decirle coma de todo. Y bien, la psicología va a ayudar demasiado,
pero no sabemos tampoco el grado del paciente para poder aceptar que debe de ir a un psicólogo, porque también en México nos enfrentamos a ese otro panorama, el otro panorama de decir, yo no estoy loco, yo no voy a un psicólogo, ¿no? Entonces, lo ideal sería eso, y se supone que cuando el paciente ya entró a cáncer, ya lo tuvieron que haber luego canalizado a esta área de psicología, nutrición y medicina, ¿ok? Sí, Yadira. Bueno, normalmente, así como menciona, normalmente los pacientes que tienen cáncer ya de, de cuarto grado, o bueno, o están en la cuarta estadía, ya normalmente les dan seguimiento por medio ya no tanto de psicólogo, sino ya de tanatólogo para, Tanatólogo. Ujú, pues sí, de alguna manera enfocarlos o encaminarlos para lo que se avecina, ¿no? Pero, por así ejemplo, es. en este caso de la paciente que le di, doctora, Ujú, por ejemplo, ella no puede comer absolutamente nada de cosas verdes porque pueden llegar a tapar, eso fue lo que le dijo el oncólogo, que se le ujú, puede llegar a tapar la colostomía. Entonces, ella durante toda su enfermedad, que ya son casi 4 años, siempre ha presentado en periodos, ¿no? No, digamos, no así seguidos, pero ujú. ha habido periodos que presenta siempre anemia, porque su alimentación, bueno, como yo veo, no es así del todo tan sana. Y Es que, sí, ajá. todo lo que son verduras no puede comer por lo de la colostomía. Así es. Es que esta es restricción que Sí. se hace específicamente a un grado, pero hay que evaluar historia clínica. Por ejemplo, ahorita normalmente lo que se hace en estos pacientes es suplementar a través de otros aspectos, ¿no? Ahí ya es donde entra un poco de nutrición especializada, ajá, nutrición enteral y parenteral, porque la paciente debe de recibir esos nutrientes de otros lados, ajá, si no los está consumiendo. Debe de haber una especificación concreta y correcta del motivo por el cual no puede consumir este tipo de alimentos. Y obviamente sabemos que en colostomía tenemos que tener mucho cuidado con la prescripción. Sin embargo, pues definitivamente lo ideal es que vaya con un nutriólogo especializado ya en esta área. El médico le está restringiendo, obviamente. Es obvio que va a presentar anemia, ¿por qué? Porque no hay suplementación de lo que le hace falta, ni siquiera por enteral o por parenteral. En este caso, pues la recomendación es que definitivamente acuda a un nutriólogo que puede evaluar historia clínica completa, que puede evaluar medicamentos que está tú consumiendo y que pueda suplementar de forma apropiada los alimentos, o bien, más bien ya no son alimentos, sino ya son las moléculas específicas que necesita su cuerpo para que no caiga una anemia, ¿ok? Entonces, en este caso, pues sí es evaluación completa. Ujú. Y si se dan Ok, cuenta, muchas gracias. no, ¿de qué? Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado en la forma de prescripción. Ajá, y por ejemplo, ahorita nosotros a simple vista pudimos ya visualizar un caso en donde decimos, bueno, y entonces, ¿cómo le hago para determinar el gasto energético total? Hay fórmulas específicas para eso. Ahí, por ejemplo, no puedo meter actividad física porque el paciente lo más seguro es que no esté haciendo actividad física. Okey, entonces, en este caso, son, casos más específicos y más especializados, prácticamente en lo que vamos a dar o brindar, ¿okey? ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Dudas o preguntas? ¿Ya no hay? No, yo nada más era la duda que ya me respondió anteriormente respecto a la tarea. Y porque, bueno, hay veces que ya tienen predeterminadas las dietas, tanto en ISSSTE como en el IMSS. Entonces, en su mayoría, por eso, bueno, a lo mejor va a pensar que soy necia, ¿verdad? Pero por eso me asalta la duda de el mandarles lo que son las leguminosas a pacientes con obesidad. Y bueno, no me queda tan así, tan claro la palabra que me dijo que teníamos que buscar. Ujú. Son taninos. Este, ajá. Le mando un en- artículo para que pueda visualizar lo que sucede exactamente en el tracto. No estoy diciendo que sea específicamente en el caso de obesidad, sino estoy Ujú. hablando más bien en el caso de dislipidemia.
el paciente presentaba dislipidemia. Ajá, Sí, entonces por las lácteos, grasas. exacto, lácteos y Ajá. leguminosas hacia esta parte, ¿ok? Y Entonces por yo ejemplo, les hago, profesora, ujú, cuando es yogur, bueno, yo no sugiero así, ¿verdad? El yogur griego, ujú, porque de todos modos, aunque sea griego, tiene que tener grasa y por eso se le quita, bueno, se le debe de quitar la ujú. leche, lácteos, todo lo que son las grasas. Este, entonces no sé si sería bueno también, por ejemplo, mandar el yogur griego o de plano no. Lo ideal, dependemos siempre de la evaluación del caso, ¿ok? Yo les decía, por ejemplo, Natalia no me abordó de la misma forma el caso que usted, ni que Cecilia, ni que Eva, ni que María. Cada quien hizo su abordaje de forma independiente. Por ejemplo, hubo alguien que la verdad, me puso leguminosas, me puso lácteos, pero me supo especificar el por qué y el para qué puso esto. O sea, me especificó, sé que no se puede colocar esto, sin embargo, pasa esto con el sujeto, esto y esto, y es por eso que tomo, la idea de, o más bien la determinación de brindar esta cantidad de equivalentes. Comprendo y entiendo que no se pueden dar, pero acorde a lo que yo visualicé en el caso, lo voy a dar. Ajá. Entonces me lo está especificando y está bien. El yogur griego, por ejemplo, va más en los tipos de lácteos que yo les decía, va más enfocado a lo que es dislipidemia. Cuando hay dislipidemia, los lácteos tienden a darse en menor cantidad, es decir, ya sea deslactosados o bien mejor no darse. A lo que voy, en este caso no quiero ahondar mucho porque les digo, hay personas, todavía faltan la mitad de personas que me mandan el caso. Entonces, si yo doy respuestas, pues las van a tomar de aquí y obviamente quienes van a ser más afectados van a ser ustedes. Lo único que puedo decir es que Bueno, visualicen bien podemos el hacer caso. un trato. Les ¿Mande? baja 10 a ellos, hacemos un trato, les baja 10 a ellos y nos sube 10 a nosotros. No puedo, no puedo porque sería desventaja, ¿ok? No, yo Entonces, sé. sí, el No era una artículo se los voy a broma. subir a todos, pero yo a lo que voy es Ok. cada caso se evalúa de forma independiente y cada caso, cada quien lo evalúa de forma independiente. Solamente recuerden siempre especificar el por qué lo están haciendo así, para qué lo están haciendo así. Ajá. Yo siempre he dicho, ningún caso está mal, ningún caso está bien, pero, por ejemplo, si ustedes nada más por querer colocaron, a la mejor, por ejemplo, alguien, supongamos, me colocó imagínense, porque lo llegué a ver, recomendaciones, consumir 1 a 2 frutas al día, pero en guía alimentaria me colocan 7 frutas, ¿está bien? No, porque ustedes mismos están contraponiendo lo que están diciendo contra lo que están haciendo. Entonces, es a lo que voy. El caso se evalúa de forma integral, ¿ok? Entonces, les envío el artículo sin ningún problema. No puedo dar más respuestas porque les digo, sería desventaja y así lo veo para ustedes que ya me enviaron la actividad, porque los demás, pues, ya sabrían qué colocar. Pero, yo creo que estaré, al final quizá dando algunos consejos en la última sesión que realice sobre los casos sobre el caso, ¿no?, que vimos. El artículo lo subo, Natalia, para todos. Sí, tanto el de lácteos, voy a ver, creo que tenía ahí uno de lácteos y mando también el de taninos, ¿ok? Me dice Cecilia, yo estoy en el ISSSTE en consulta clínica y los planes que dan incluyen leguminosas y lácteos, algo que el paciente en su historia clínica nutricional mencionan que son intolerantes. Sí, en ISSSTE, acuérdense, ISSSTE, instituciones públicas, mm, a lo que quiero llegar y ahondar, es que no lo quiero decir tan fuerte, pero es, si ustedes trabajan en instituciones públicas, digamos que la evaluación nutricional va a ser menos, digamos, menos larga, es decir, va a ser muy rápida, y por lo único que se pueden guiar es por el peso y la talla, pero también hay composición corporal, ajá, no se les olvide. En este caso que me dice Cecilia, sí dan leguminosas y lácteos. Yo sé que sí los dan, ajá, pero la pregunta real es, como nutriólogos debemos de saber si sí se deben de dar o si no se deben de dar. Imagínense, paciente que está acostumbrado a consumir leguminosas y lácteos, paciente que normalmente al día consume 3 lácteos, ¿qué hago? ¿Le quito los lácteos o le dejo 1 o 2?
¿ok? No estoy diciendo que, o sea, a lo que voy es que tenemos que ahondar, es que no quiero dar la respuesta, les juro que sin que me estoy aguantando la respuesta, porque la respuesta está muy clara, pero no quiero decirla, ¿ok? A lo que voy en estas instituciones y siempre podemos darlos, ajá, de que los podemos dar, pero ¿qué me dice la bibliografía sobre los puedo dar o no los puedo dar? ¿Ok? No puedo decir más. Posteriormente quizá lo haré, pero ahorita no, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, no sé si existe alguna otra duda o pregunta, si no estoy a sus órdenes en el correo, sigo revisando trabajos, ajá. Me hace falta revisar algunos correos electrónicos porque esta vez sí todos se juntaron y creo que enviaron la misma actividad el mismo día, entonces se me juntaron varias actividades, pero sigo revisando y sigo al pendiente de sus actividades, ¿ok? No sé si existe alguna otra duda, pregunta, y si no, les doy las más sinceras gracias por estar aquí. Quizá todavía realicemos otra sesión y sería donde estaríamos dando por terminado el curso. De antemano estoy agradeciendo el hecho de estar presentes en las sesiones. Espero dejar un poquito de ustedes también más bien un poquito de mí en ustedes y que les pueda apoyar para los siguientes cursos y bien para su vida laboral, ¿no? Ok, muchas gracias.